¿puede ganar masa muscular en CrossFit? La respuesta yo creo que es obvia, pero ¿cuánta masa muscular, Pepe? Claro, ahí es donde está la clave, ¿no? En cuánta, ¿no? Al final, cualquier deporte que tenga una alta demanda de entrenamiento de fuerza va a tener adaptaciones de hipertrofia, desde mínimas hasta evidentemente máximas, si me dedico al culturismo y aplico protocolos muy concretos de hipertrofia. Pero no podemos decir que para hacer hipertrofia solo hay que, o sea, que para conseguir hipertrofia solo tenemos que hacer entrenamiento orientado, ¿no? Al trabajo analítico que puede haber de culturismo, de gimnasio. Puesto que si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar con judoka, con luchadores, ¿sabes? Que están constantemente frenando el incremento de masa muscular por el entrenamiento. Y muchos de ellos no tocan una pesa en su vida. Tocan muy poca. Y tienen hipertrofia. ¿Cuánta? La justa. Una hipertrofia funcional a su deporte. Pero lo consiguen. Un halterófilo tiene una amplia hipertrofia de las piernas y no hace entrenamiento que podemos definir como entrenamiento de hipertrofia. Cualquiera que conozca un poco de planificación de halterofilia verá que las repeticiones por encima de 5 o 6 repeticiones son prácticamente inviables en una programación más allá de un periodo muy concreto de la temporada, ¿no? Entonces, trasladado al CrossFit, es un deporte en el que tenemos una gran cantidad de trabajo de fuerza. Por lo tanto, hay un entorno hormonal anabólico muy alto. ¿Qué pasa? Que también tenemos un entorno hormonal catabólico muy alto. Y ahí es donde aparecen esas famosas luchas de cadenas, ¿no? De señalización. Pero cualquier persona que lleve años en el mundo del CrossFit y que haya tenido la oportunidad de entrenar a deportistas que lleven con él mucho tiempo, si analizan el cuerpo de sus clientes, van a ver que hay una mejora importante de la masa muscular y de la pérdida evidentemente, de la pérdida de grasa. No son deportistas excesivamente musculados, pero sí tienen unas características muy particulares, tienen un somatotipo muy particular, ¿no? Igual que sabemos el somatotipo de un judoka, de un boxador, de un halterófilo, de un saltador de altura, ya empezamos a ver por dónde van los tiros en los chicos y en las chicas crossfiteras. Y tienen una hipertrofia funcional importante. Una hipertrofia sarcomérica importante, construida a base de entrenamiento, ¿vale? Y ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Si nosotros nos vamos y analizamos lo que sabemos de cómo se provoca la hipertrofia, es un mundo muy loco, igual que el mundo del CrossFit, lo que sabemos de ciencia, porque a pesar de que se sabe mucho, todavía hay mecanismos que no se entienden. Oye, es que podemos obtener hipertrofia en un rango de repeticiones tan amplio que según como diseñe el entrenador, podemos conseguirlo de una manera o de otra. La hipertrofia va muy vinculada a la nutrición, a cómo como, ¿no? También. Entonces, ahí hay un apartado importante que los crossfiteros deben de tener en cuenta a la hora de esa hipertrofia, ¿no? A cómo como, a cómo entreno. El rango de hipertrofias que sabemos ahora mismo es que pueden ir desde series de 5 repeticiones, 6, a 30, a 50, es que sabemos tanto, o sea, sabemos que hay tanto rango que pueden beneficiar que incluso si nosotros lo vamos al día a día, dice, es que yo lo aplico. Es que una persona que hace una sentadilla frontal, una sentadilla trasera, un 5x5 en su primera parte del entrenamiento, en el que acumula mucho tiempo bajo tensión, hay un daño muscular importante si la carga es alta. Y además al final del entrenamiento hago un finalizador, o un WOP, o finalizador, un anabolic conditioning, como queramos llamarle, en el que tiene 150 balones con toast to bar y luego termino con algo más de piernas que provoca una fatiga muy localizada. O sea, hormonalmente, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Tenemos que preguntar, ¿no? Hemos tenido tiempo bajo tensión, hemos tenido daño muscular, hemos tenido un alto estrés metabólico. Si además yo ahora la nutrición es correcta y le pongo esos depósitos de glucógeno que los he explotado tras entrenamiento, hormonalmente hay un entorno claramente anabólico. Si contextualizo bien, que evidentemente las repeticiones, depende del volumen de repeticiones, pues probablemente hormonalmente me decaiga un poco el componente anabólico, pero es que las hormonas no son o blanca o negra. O sea, hay unos ratios. Entonces, dentro de ese ratio hay beneficios.
Entonces, siempre mi pregunta es, ¿este entrenamiento que yo prescribo puede conseguir esos 3 factores que creemos a día de hoy que son grandes responsables junto con la nutrición y el descanso de la hipertrofia? Yo creo que sí, creo que sí. Y hay muchos entrenadores ya que piensan que puede ser esa la consecuencia fisiológica de que un crossfitero hipertrofie. Claro, a esto lo enfrentamos con otro tipo de entrenamiento que hacemos de acondicionamiento, mucho más largo, mucho más extenuantes, en el que en lugar de señalizar la vía de la mTOR, señalizamos la vía de la AMPK, en la que provocamos esas deplesiones de energía, y al final el cuerpo va a responder en lugar de con un componente anabólico, más con un componente de biogénesis mitocondrial y crecer por la vía, o sea, y dejar de crecer a nivel tanto de hipertrofia y más a nivel de capacidad oxidativa, que podría ser más parecido a lo que es un entrenamiento de resistencia. Claro, ahí al final chocan 2 hormonas contraproducentes, pero en el equilibrio del entrenamiento acaba, creo que siempre, siendo un balance positivo hacia la hipertrofia. Porque si analizamos los entrenamientos de CrossFit, llegamos muchísimas veces hasta la extenuación en mucho tiempo, bajo tensión, mucho daño muscular, mucho daño, mucho estrés metabólico. Y además, todavía voy un poco más allá. Sabemos que el entrenamiento en restricción de flujo, de flujo sanguíneo tiene una respuesta hormonal interesante a la hora del incremento de hipertrofia. Hoy en día, con los medidores de oxígeno muscular, como puede ser el MOXIE o como puede ser el UMU, podemos ver la dinámica de saturación de oxígeno en un músculo en concreto y la dinámica de saturación de hemoglobina. Y vemos que muchas veces con ese tipo de aparatos, hay una gran acumulación de hemoglobina en el músculo que no sale. Al final es algo parecido a lo que hacemos con la restricción del flujo sanguíneo. O sea, ¿qué es lo que hacemos cuando yo intento con algún tipo de mecanismo de presión comprimir ese músculo? Es que esa sangre se queda ahí localizada porque hormonalmente después va a haber una vía de señalización que va a provocar ese desarrollo, ¿no?, de hipertrofia. ¿Cuántos no hemos sentido ese me arden las piernas y siento que esa congestión tal cual, o en el agarre, ¿no?, en el grip, puede ir por ahí? Porque si lo analizamos con un MOXIE vamos a ver que la sangre está ahí acumulada. Entonces, le añadimos otro componente más, el estrés al tiempo bajo tensión, al daño muscular, al estrés metabólico, a restricción de flujo sanguíneo, y además, si los crossfiteros encima son de los que comen bien y se cuidan, que creo que suele pasar mucho en los competidores, y por eso de ver cuerpos tremendamente fuertes, que dices, joder, ¿cómo está este tío? Es Superman. O esta chica, qué fuerte está. ¿Vale? Y la chica es que es muy, muy impresionante cuando ves una chica con el cuerpo crossfitera hipertrofiada funcionalmente, ¿no? Y creo que por ahí pueden ir los tiros. Claro, esto algún día tendremos que demostrarlo realmente. Hacer una hipótesis sobre esto, que es la que yo he planteado. Ahora tengo que irme al laboratorio de la Facultad de Ciencias del Deporte, que haya un grupo que quiera hacerlo y probarlo. Pero bueno, hacer biopsias y demás. Eso sería la hostia. Esperemos que haya algún entrenador de CrossFit que pueda algún día estar en algún laboratorio y podamos hacer este tipo de cosas. Me consta que hay 2 entrenadores ya en Andalucía que están ahí metidos. No voy a decir los nombres porque no me siento autorizado por ello, pero me consta. Y son 2 pedazos de entrenadores. Qué bueno, seguro que encontramos cosillas en este aspecto, porque a mí cuando me vienen al box y me dicen, bueno, típica persona, ¿no?, que viene de gimnasio, que quizás lleva un año en el gimnasio, que tampoco tiene una hipertrofia que tú lo veas y digas, tú, está fuertísimo, ¿no? Y me dice, es que yo me apuntaría a CrossFit porque me gusta tal, pero me han dicho que te deja muy delgado, que te deja flaco y tengo miedo de perder la masa muscular y tal. Entonces, ¿tú qué respuesta le darías? Lo primero, ¿qué tipo de CrossFit? ¿De qué tipo de CrossFit le han dicho? Eso es lo primero. Exacto. Porque si viene a mí, que me gustan los entrenamientos de resistencia, ¿no? Imagínate, ¿no?, Pepe Pérez, que prescribe mucho entrenamiento de resistencia en su clase de CrossFit. Pues evidentemente no te va a ir bien. Pero si te vas a otra vertiente de entrenador que esté más orientado al trabajo de fuerza y a este tipo le guste más esa filosofía de entrenamiento, pues probablemente, oye,
pues no creo que tenga ese problema. También yo muchas veces se lo digo a los clientes y hay veces que pierdes al cliente. Bueno, pues no pierdes, al final los entrenadores debemos de decir la verdad, no por captar un cliente voy a engañar. Oye, tú quieres un brazo de 50 centímetros, CrossFit no es tu deporte. Eso está claro. Es que es así. Es que hay veces que tenemos que decir, no, evidentemente, esto tiene unas adaptaciones y la consecuencia fisiológica y biológica que va a tener en tu cuerpo este protocolo de entrenamiento es tirar por aquí, pero evidentemente si tú quieres un bíceps de 50 centímetros, un muslaco y estar gigante, pues probablemente no sea tu deporte. Tendrás que irte a, evidentemente, lo que es el deporte que busca ese desarrollo de masa muscular y estético, ¿no? Es como si vas al nutricionista y dices, bueno, mira, yo quiero perder grasa, pero claro, me quiero comer 3 pizzas y 4 donuts al día. Y te Claro. diré, hombre, pues quizás no es la mejor forma. Claro, no va por aquí las cosas, ¿no? No va Pero por claro, aquí. eso es pedir mucho, porque claro, CrossFit me gusta, voy a ir una orilla, me lo paso bien con los colegas, ahora quiero competir en culturismo. Bueno, a ver, que sabemos también que la hipertrofia en el CrossFit es un fenómeno que sucede con el paso de los años. Por eso Correcto. vemos atletas muy experimentados que están muy fuertes, pero oye, que quizás llevan 5, 6, 7, 8 años entrenando duro y Yo como mi consecuencia, experiencia, pues tienen esa mi masa muscular. experiencia es deportistas 4 o 5 años de entrenar de verdad, de entrenar de verdad es que entrenan asiduamente durante la semana, que cuidan, que se cuidan, que es donde empezamos a ver los cuerpos que dices, hostia, este tío está fuerte, ¿eh? Que ya de aspecto tú lo ves y dices, guau, aquí había un cambio importante. Sí que es verdad que a los 8 o 9 meses empezamos a ver ya cambios en los deportistas que empiezan a entrenar con nosotros, pero cuando ya de verdad dices tú, este tipo tiene ya un somatotipo importante o esta chica, ¿no? Este tipo, esta chica, ¿no? Yo creo que es tiempo y al final es por eso, porque el equilibrio, o sea, el equilibrio hormonal que va sucediendo poco a poco y siempre hay una tendencia positiva más hacia el anabolismo que el catabolismo. Pienso, pienso yo que puede ir por ahí. Pero bueno, habrá que, Ujú. esto hay que, Sí, esto hay que mencionaba, investigar. sí, mencionabas antes el fenómeno de las chicas, que es muy, muy alarmante, ¿no? Porque consiguen una hipertrofia muy, muy buena, sobre todo tías que ves entrenadas y como tú dices, cuando llevan incluso un año, cambios significativos. Yo tengo una teoría y es porque, por ejemplo, una chica cuando entra en un bot de CrossFit, ve a las otras chicas, ve que entrenan duro y como que se normaliza el hecho de entrenar duro y levantar cargas y entrenar de verdad. ¿Qué pasa? Que en los gimnasios, cuando una chica se apunta nueva, ve a las otras chicas que están con las pesas rosas, realmente entrenando muy flojo, con el móvil. Entonces normaliza que las chicas no pueden llegar a levantar grandes cargas y a ponerse fuertes. Entonces, en un bot de CrossFit, al normalizarlo, pues empiezan a entrenar duro de verdad, ¿no? Que al final, joder, pues entrenando duro, se nota al final con los años esa hipertrofia, ¿no? En ellas. Entonces, pues yo creo que la diferencia de por qué las tías de CrossFit están más fuertes que, por ejemplo, en otros deportes, en el gimnasio, es esa. No sé qué piensas tú. Sí, está claro que un chico de CrossFit fuerte con un chico que va al gimnasio a hacer un programa de pesa, de hipertrofia, de fuerza, no hay tanta diferencia, ¿no? A como lo que tú planteas, una chica que entrena en un gimnasio convencional, hace sus entrenamientos clásicos que siempre estén haciendo, van a body pump, spinning, algo de pesas y demás, a una crossfitera. Hay una diferencia muy, muy grande. Primero, que está claro que es por lo que tú dices, porque las chicas, lo primero que muchas que te llegan es que yo no puedo, o es que yo no quiero tal, o es que... Pero con el tiempo, poco a poco se dejan llevar por la inercia del entrenamiento y ven que pueden, que les mola, que empiezan a ver cambios físicos en su cuerpo y por eso creo que engancha tanto a las chicas y hay un alto número de chicas practicantes y cada vez más, ¿no? A mí es que me encanta entrenar chicas. Y después creo que otra de las teorías que yo tengo es que como las chicas toleran muy, o sea, las chicas no tienen ese nivel de testosterona que podemos tener nosotros, pero sí también tienen hormonas anabólicas y el entrenamiento que proponemos nosotros muchas veces quizás más le despierta ese entorno hormonal en base a que toleran mucho mejor la fatiga, se recuperan mucho mejor de la fatiga que nosotros, toleran más volúmenes de trabajo, quizá
va más que el tipo de entrenamiento que nosotros proponemos a las chicas funciona mucho mejor que con los chicos, pienso yo, y abro otra hipótesis de entrenamiento, ¿no? Porque al final sabemos que las chicas siempre van a tolerar muchísimo más volumen que los chicos, toleran muchísimo mejor la fatiga, son capaces de dar más repeticiones submáximas ante una misma carga que los chicos, y creo que por ahí puede despertar su entorno hormonal anabólico mucho más que cuando, evidentemente, hacen un poco de trabajo de pesas en el gimnasio, que al final no llegan nunca a romper esos umbrales que consideramos óptimos para el beneficio, ¿no? Y está claro que es que hay un cambio importante en las chicas crofiteras cuando llevan un año y pico entrenando, es una cosa bestial. Yo que me he dedicado al mundo del entrenamiento fuera del CrossFit y he trabajado muchos años entrenando gente, es que es otro mundo, es totalmente otro mundo en las chicas. Totalmente. Pues sí, la hipótesis es bastante interesante porque me ha venido a la mente una cosa, es que cuando, por ejemplo, llega el jueves, ya a finales de semana, todos los chicos llevan, vaya agujeta en las piernas, ya llegan con la mano en la espalda, uy, aquí me duele allá, vaya agujeta, estoy reventado, no sé qué. En cambio, las chicas llegan y chicas que entrenan duro. Oye, pues tampoco llegan quejándose tanto, ¿no? Eso quiere decir que toleran un poquito más el volumen a lo largo de la semana, pueden seguir metiendo esa intensidad hacia finales de semana, que depende cómo haya sido la semana, sabemos que cuando llega jueves, viernes, tú coges la barra y te duele todo ya, ¿no? Entonces, eso lo noto mucho más, que es mucho más leve en chicas. Pepe, siempre hemos dicho que, bueno, se ha dicho popularmente que el cardio no va bien para ganar masa muscular o incluso te hace perder masa muscular. En cambio, un WOD de CrossFit está considerado cardio, pero puede que incluso no solo no frene la ganancia de masa muscular, sino que depende cómo esté programado, como has dicho tú antes, un WOD de CrossFit nos ayude a ganar esa masa muscular. Yo pienso que sí, que probablemente muchas veces es clave a la hora de fomentar ese componente del estrés metabólico que también es tan importante en el desarrollo de la masa muscular. Lo primero es que tendremos que definir el concepto de cardio, ¿qué es cardio, ¿no? Es que para mí, yo cuando hablo de resistencia, hablo desde, si nos vamos al modelo trifásico de Skinner y Marlela, hablo desde unos niveles de rendimiento de intensidad muy bajos hasta una máxima extenuación de lo que sería en un sprint, ¿no? Y sobre eso hay muchos niveles de trabajo, ¿no? Que es lo que podríamos decir cardio. Entonces, en función de qué tipo de cardio, hay una respuesta hormonal, hay una respuesta fisiológica que tiene una consecuencia en el cuerpo. ¿Qué sabemos? O por lo menos, ¿qué sabemos un poco a nivel de ciencia y yo a nivel práctico? Es que si dosificamos bien la carga de entrenamiento, vamos a conseguir que un determinado WOD supere ampliamente unos niveles de lactatos que creemos establecidos como estos niveles de lactatos son inhumanos, ¿no? Como decía Alberto Juan Torena, primer campeón olímpico, no sé si fue campeón olímpico, campeón del mundo, en 400 y 800, que creo que no lo ha hecho nunca nadie, ¿eh? Es decir, este es el tío que más ácido láctico tolera del mundo del atletismo, un cubano, ¿no? Y cualquier WOD de CrossFit medianamente duro, nos vamos a 18 milimoles de lactato al finalizar el entrenamiento. O sea, 18 milimoles de lactato. Esto lo he medido yo muchísimas veces, cualquier entrenamiento más o menos hasta la extenuación. Un Fran, por supuesto, pero incluso un ANRA de 12, de 13 minutos. Al final, el deportista, si la carga está bien dosificada y llega hasta su tiempo, hasta la extenuación, probablemente llegamos a unos niveles de lactato de un test incremental, ¿vale? Entonces, hormonalmente, sabemos que el lactato es precursor muchas veces de hormonas anabólicas, ¿vale? Si yo ese finalizador de estrés metabólico lo meto en un contexto de entrenamiento, probablemente me potencie ese fenómeno de la hipertrofia. En cambio, si el entrenamiento de acondicionamiento busco un exceso de saturación de niveles de energía, me va a provocar que la MPK, o sea, la vía de la señalización de la MPK se desarrolle más que la de la mTOR y al final tengo todo lo contrario, empieza a neutralizarme, ¿no?
Entonces ahí es donde el entrenador debe de conocer protocolos de entrenamiento de resistencia para aplicarlo. Evidentemente un finalizador, si tú finalizas con un 10 por 1 minuto on, 1 minuto off, de wall ball, por ejemplo, y te pongo un finalizador, después de haber metido un contexto de entrenamiento de ejercicios dominantes de rodilla, como puede ser Bulgarian squat, split squat, back squat, squat clean, probablemente ese entrenamiento que es un WOD, lo consideramos como WOD, es un WOD de entrenamiento de alta intensidad, vamos a estar 5 minutos intentando desarrollar la máxima intensidad, no es un gran volumen de entrenamiento, son solo 5 minutos para un deportista altamente entrenado, pero por ejemplo para mi padre puede ser la hostia de entrenamiento, ¿no? O sea, estoy provocando un desarrollo hormonal muy interesante, pero en cambio si en lugar de 10 por 5 minutos meto un ANRAD de 40, el entorno hormonal que me va a desarrollar, la vía de señalización que me va a desarrollar es totalmente diferente. Es diferente. Entonces, en el contexto de la programación, eso lo tengo que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, lo tengo en cuenta. Lo tengo en cuenta. Y hay determinados momentos de la temporada en los que quiero incidir por aquí o quiero incidir por ahí. Y ahí es donde el entrenador tiene que intentar tener en su cabeza la explicación. A lo mejor yo no la tengo y estoy equivocado, ¿vale? Estoy equivocado. Pero lo que yo he puesto en el papel tiene un fundamento. Como no sé a ciencia cierta qué va a pasar en el cuerpo, me podré equivocar, sí, pero creo que no me equivoco tanto si tengo medidores de lactato, si tengo medidores de oxígeno muscular, para ver si realmente estoy yendo por un lado o estoy yendo por otro. Entonces, cuando hablamos de cardio, claro, dices que el concepto cardio es correr 1 hora, claro, evidentemente. Correr 1 hora, componente céntrico, alta demanda energética, pues ya me va a provocar una vía de señalización que no me interesa. Eso, que ahí también a la hora de seleccionar hay que tener en cuenta muchos factores, componente céntrico, si el trabajo lo he hecho de tren superior y ahora el tiempo hasta la extenuación lo hago de tren superior, o el lugar de tiempo hasta la extenuación lo llevo a extremos brutales como 50 minutos de Sky, pues entonces ya probablemente cambia la película, cambia la respuesta hormonal. No tenemos